A desarrollar el trabajo práctico número 4. Recordemos que para iniciar el administrador de PHP tenemos que ir a SAMP y en la parte de MySQL tenemos un botón que dice Admin. Vamos a presionar ahí. Y aquí se nos aparece PHP que es el administrador de MySQL que tenemos instalado en esta ocasión. Vamos a presionar en bases de datos. También podemos hacer clic en la parte de acá izquierda. Y vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar, por ejemplo, trabajo P4. Acá tenemos que seleccionar el cotejamiento, que es el conjunto de caracteres que se utilizan para guardar los textos dentro de la base de datos. Por lo general, con nuestro idioma vamos a usar UTF-8 o Latin 1. Vamos a crear la base de datos. Ya me aparece del lado izquierdo aquí trabajo práctico P4 y vamos a crear la primera tabla que me pide, que se va a llamar artistas. La primera tabla se llama artistas y me pide 1, 2, 3, 4, 5 campos en este caso. De cualquier manera, en cualquier momento del diseño de la tabla, podemos eliminar o agregar más campos. El primero se va a llamar el ID. El ID de una tabla, por lo general, siempre es un campo, y en este caso me lo dice, es una clave única, PK. Primary key se llama, son las siglas de PK. Significa que es un campo único, un campo que no se va a repetir. Dentro de MySQL vamos a ponerlo como de tipo entero y de cualquier manera podemos también tenemos una opción que se llama auto increment. ¿Qué sería auto increment? Auto increment sería que cada vez que se agrega un registro se va creando un número único y solo se va agregando, por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 5 sin repetirse y no te permite modificar. O la otra es no poner auto increment, pero sí ponerlo como primary key y nosotros darle un valor único, ¿sí? Supongamos que nosotros querramos que ese valor único sea un código que yo le voy a dar por única vez, bueno, entonces lo coloco de esta manera. Y si yo quiero que me lo genere automáticamente, le coloco auto increment. En este caso yo le voy a poner auto increment para que veamos cada vez que se agrega un registro, ese valor se genera solito sin necesidad de yo tener que generar. En el segundo caso, tenemos el nombre que es de tipo carácter. A este lo vamos a poner de tipo varchar. Para que me acepte todo tipo de caracteres. Luego tenemos el nacimiento, que es el tipo date. Luego tenemos, perdón, se fue, país, que es de tipo carácter. Y después tenemos, podemos ponerlo como texto o como varchar. Me gusta, por lo general es un diseño personal, pero varchar contiene una mayor amplia gama de caracteres. Y luego tenemos el género, que también va a ser de tipo numérico. Vamos a dejarlo como int. Vamos a guardar aquí esta tabla. Me faltó la longitud. En el caso de nombre, podríamos pensar en un nombre lo suficientemente grande para que me calce dentro de ahí, pero vamos a suponer que con 300 me va a alcanzar. En país le podemos poner unos 110, por ejemplo. Y bueno, acá me quedó del lado izquierdo, puedo visualizar la tabla, las columnas. Acá me da un resumen de cada una de estas. ¿Sí? Me dice el género, el ID, el nacimiento, el nombre y el país. Bueno, luego me pide otra tabla, por ejemplo, de canciones. Vamos a crear una nueva tabla.
La tabla se va a llamar canciones. Y inicialmente me está pidiendo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Y vamos a poner. Tenemos el ID, el artista, el nombre y el género. Entonces vamos a poner el ID de las canciones. Le voy a poner como auto increment y primary key. El artista, el ID del artista, que era la tabla anterior. Estas dos tablas estarían relacionadas. Este no sería auto increment porque este ID va a venir de la tabla anterior que acabamos de crear. Lo tenemos el nombre y el género de la canción. El nombre le vamos a poner, por ejemplo, varchar de 300. El género. Como pueden ver, también tenemos acá un ID de géneros. Entonces podríamos directamente relacionar el ID del género en lugar de poner el género acá. Entonces acá podemos poner ID de género. Y luego tenemos el año y el precio. El año va a ser de tipo int y el precio va a ser de tipo float, porque recuerden, o doble, le podemos poner de acuerdo si va a ser un número muy caro, porque el int no acepta decimales. Bueno, una vez que tenemos todos los campos, vamos a darle guardar. Y tenemos entonces, en este caso, tenemos artistas y canciones. Les dejo el de género para que ustedes lo hagan. ¿Cómo están relacionados? Los artistas son los nombres de los artistas, por ejemplo, Patricia Sosa, Fito Páez, Shakira, bueno, esos serán todos los nombres de los artistas. Y las canciones serían, por ejemplo, el nombre de una canción de Shakira, el ID del artista, es el ID relacionado con el artista y todo lo demás. Bueno, vamos a hacer el punto 2. Utilizando SQL, ingresar los datos de 10 géneros musicales. Este administrador me permite a mí insertar datos desde aquí. ¿Sí? El ID no lo pongo porque lo puse como autonumérico. Vamos a insertar en artistas acá. Tengo que seleccionar la tabla primero y le doy insertar. Acá abajo fíjense que les dice en qué base de datos están y la tabla en la que ustedes están. El ID lo pusimos autonumérico, lo voy a dejar. El nombre, por ejemplo, yo voy a poner Fito Páez. Bueno, una fecha de nacimiento, que sea país Argentina. Y el género, por ahora lo vamos a dejar así nomás. Cuando yo le doy continuar, me dio un error. Incorrecto valor de entero, me dice. Vamos a ver dónde está el error. Vamos a darle a insertar de nuevo. Vamos a la columna artistas, estructura. Tenemos el ID, que es auto increment, el nombre es varchar. En el género me dio un error. Vamos a darle a insertar de nuevo. Si yo no quisiera que acá me dé un error, lo que podría hacer es ir a la estructura, si el género va a ser como un valor que lo pueden poner o no. Lo que ustedes pueden poner es, por ejemplo, un valor un valor como, a ver, predeterminado, acá. Como predeterminado, ustedes le ponen null. ¿Qué significa? Que si no me ingresan nada en ese valor, no pasa nada, va a quedar como un null ahí, que es el error que me dio recién. Vamos a volver a insertar ahora. No pongo nada en ID porque es auto increment. Fito Páez. Vamos a poner una fecha de nacimiento. Vamos a poner 2014, no importa. Un país.
Y fíjense que no voy a poner de nuevo nada en género y no debería darme error ahora. ¿Sí? Ahora sí me dejo. ¿Por qué? Porque inicialmente yo no le había puesto ningún valor predeterminado. Pero como ahora sí le puse predeterminado, fíjense que donde dice género me puso un valor null. Vamos a dar un examinar acá. Y en género me puso un null. ¿Qué significa el poner null? Que tiene un valor predeterminado. Eso ustedes lo pueden definir en la estructura. Aquí pueden modificarla, cualquiera de estos cambios, de estos botoncitos acá cambiar. Y pueden definir que alguno de estos campos tenga un valor predeterminado. Eso me va a permitir a mí poder hacer que, acá, predeterminado, poder hacer que yo no lo ingreso al campo y lo mismo tiene un valor predeterminado para que no me dé error. Mucho cuidado con eso. Entonces, lo que quiero que se fijen es que yo al presionar insertar, se me genera un código acá. Esto es el famoso código SQL. Es lo que yo acabo de hacer por ese formulario, tiene este equivalente en el código SQL. Lo que significa que yo directamente, en lugar de poder presionar aquí en el insertar y agregar un nuevo registro, puedo hacerlo mediante SQL. ¿Por qué es importante hacerlo por SQL? Porque cuando trabajemos desde el formulario de PHP, no voy a tener este botoncito insertar. Entonces voy a necesitar hacerlo por medio de SQL. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis es el comando insert into la tabla donde voy a insertar. En este caso la tabla se llama artistas. Fíjense que ya me da acá una pequeña ayudita. La puedo usar también. Y entre paréntesis primero tengo que poner aquellos campos en los cuales voy a insertar un valor. Fíjense que en la parte izquierda yo tengo el listado de campos. De ahí lo puedo sacar también. Entonces, ¿qué voy a poner? Columnas. Dice género. Ese no voy a poner nada porque tiene un valor null por defecto. El ID no voy a poner nada porque es auto increment. Voy a poner en el nombre del artista, coma, voy a poner el nacimiento del artista y voy a poner el país del artista. Nada más. Una vez que yo detallo cada uno de los campos en los que voy a hacer un insert, porque fíjense que no son todos los campos de la tabla, solamente es donde yo voy a insertar algo, pongo los valores. En el mismo orden en el que yo puse el nombre de los campos, tengo que poner los valores. Entre comillas, porque son valores fijos. El nombre, por ejemplo, puedo poner un nombre, por ejemplo, Soledad Pastorutti. La comilla no me olvido porque no es una variable. El nacimiento, no sé, vamos a poner, por ejemplo, 1979, 0101. Fíjense que el formato de fecha es siempre año, mes, día. Y luego me pide el país. Voy a poner Argentina. Cierro el paréntesis. Entonces, en el mismo orden que yo puse los nombres de los campos, van los valores. Va nombre, Soledad Pastorutti. Nacimiento, la fecha de nacimiento. Y el país, Argentina. Vamos a darle continuar acá. Y me dice que está bien, se fue insertada una fila. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, si yo le doy a editar acá y yo quiero ingresar muchos registros, separado por punto y coma, si se fijan acá al final, yo puedo insertar un montón de registros. Por ejemplo, además de Soledad Pastorutti, puedo registrar Emilia, voy a elegir nombres cortitos para que vamos más rápido, Duki, a ver que no se me ocurre algún otro cantante, Ricky Martin, y voy a insertar uno más aquí, que puede ser, por ejemplo, Thalía. Bueno, fíjense que tengo acá muchos inserts separados por punto y coma, y también puedo cargar un montón. Entonces, el SQL no solo me da mayor rapidez y velocidad a la hora de muchos registros. Si yo le doy a examinar, acá me van a aparecer todos. Y si me fijo el ID,
Fíjense que el ID yo nunca lo puse, pero solo se fue generando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ID se va generando solo. Entonces, ¿qué es el comando que tenemos que ver hasta ahora? Es el comando se llama inserinto. Y el formato es el nombre de la tabla donde yo voy a insertar, el conjunto de campos donde yo voy a insertar valores, que no necesariamente tienen que ser todos los campos de la tabla, pueden ser algunos nada más. Cierro paréntesis, values, y en el mismo orden que yo puse acá nombre, nacimiento, país, tienen que ir los valores que van a entrar en cada uno de ellos. Si quiero hacer varios comandos inserinto, pongo punto y coma al final. Entonces, inserinto es el comando que en SQL me va a permitir a mí insertar valores. El otro comando muy importante es el select. El select es donde yo coloco el examinar, quiero ver los campos de la tabla. Si yo le coloco asterisco, significa que quiero ver todo. ¿Desde dónde? Pongo el comando from y digo artista. Lo que estoy diciendo acá es que quiero que me muestre todos los campos de la tabla artistas. Si le doy continuar acá abajo, me aparecen todos los campos de la tabla artista. Si yo lo que necesito es ver solamente los nombres, entonces me voy a editar acá al SQL y le digo select nombres. Si yo coloco el nombre de la tabla primero y coloco punto, me sale acá como una ayudita todos los campitos de la tabla. Entonces, de la tabla artista quiero solamente el nombre. From artistas. Le doy continuar y fíjense que solamente me va a traer el campo nombre. Vamos a seguir editando. Si quiero otro campo más, le coloco coma. Pongo artistas, punto, y acá elijo otro campito. Quiero también ver el país del artista. El select solamente me trae los datos, es una devolución de lo que está guardado. Supongamos que quiero todos aquellos artistas que tengan un ID menor a 5, por ejemplo. Entonces ahí tengo que usar otro comando que se llama where. En el where yo voy a filtrar qué tipo de información quiero. Entonces pongo where artistas.id sea menor a 5. Fíjense que el ID es un campo numérico. Entonces voy a darle continuar. Y ahí fíjense que me trae solamente aquellos campos que tengan ID menor a 5. Para poder verlo voy a aumentarlo acá. Artistas.id. No me los estaba mostrando el ID porque yo no lo había pedido. Ahora sí lo estoy pidiendo. Select artistas.id, artistas.nombre, artistas.país. Si yo no lo especifico en el select, no lo va a traer, salvo que le ponga asterisco, en cuyo caso va a traer todos. Entonces, from, ¿qué tabla? La tabla artistas. Where el ID sea menor a 5. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, se van a fijar que todos los ID son menores a 5. ¿Y por qué menores a 5? Porque nunca incluí el 5. Si quisiera que lo incluya, le pongo menor o igual a 5. Y ahora sí me trajo el número 5. Si yo quisiera uno específico, yo quiero el ID número 3, por ejemplo, y le pongo igual a 3. Entonces ahora me va a traer solamente el ID igual a 3, que en este caso es Shakir. Estos SQL es muy importante que los vayan guardando porque a medida que se van complicando nos va a ir haciendo falta con respecto al select. Supongamos que yo quiero todos los artistas cuyo nombre comienza con la letra S, por ejemplo. En ese caso, yo no puedo preguntar de este tipo. Porque lo que estoy preguntando en este caso, vamos a ponerle comillita, es si hay algún artista que tenga el nombre S. Esto no me va a tirar nada porque no hay ningún artista que tenga el nombre S. Lo que yo necesito es que comience con la letra S. Para eso existe otro comando que no es el igual y se llama like. El comando like me permite comparar cuando el campo no es numérico, cuando es de tipo carácter, y le tengo que decir a dónde quiero que tenga la S. ¿Sí? Puede ser que yo quiera todos los que comiencen con S, o todos los que terminen con S, o todos los que tengan en algún momento de la palabra la letra S. Entonces,
Si yo quiero que comience con la letra S, le tengo que poner un símbolo porcentual para reemplazar todo lo que no me importa que tenga. En este caso lo que le estoy diciendo es, quiero que comience con la letra S y para atrás no me importa lo que haya, ¿sí? No me estará importando. Vamos a ver si esto... Me tiro dos, Shakira y Soledad Pastorutti. Las dos comienzan con S y para después de la S no importa lo que haya. Eso es lo que significa el porcentual S. Supongamos que yo quiero que en algún lado tenga SH, en cualquier lado de la palabra, y no me importa lo que haya adelante y tampoco me importa lo que haya atrás. Entonces el porcentual, fíjense que está adelante y atrás. Es muy importante que aprendan a usar este tipo de comando. Acá me tiró Shakira. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, queremos buscar una persona que se llama Ana y no sabemos el apellido, tampoco sabemos si tiene otro nombre. Entonces, ¿cómo sería para buscar una persona que se llama Ana sin saber específicamente cómo se llama o si tiene otro nombre? Entonces, lo que podemos hacer es usar el comando like y poner, por ejemplo, Ana acá. Obviamente que me va a tirar, por ejemplo, Analía, Mariana, todo lo que tenga Ana en algún momento de la palabra, ¿sí? Entonces, el porcentual lo que me estaría especificando es la parte que está reemplazando la parte que no me importa es lo que haya. Y se usa el comando like en ese caso. Otra consulta que me pide acá es ingresar 10 datos de 10 géneros musicales. Ahí van a tener que usar el insert into que vimos recién. Y en el punto 3 también, utilizando SQL, ingresar los datos de 10 artistas. O sea, van a tener que crear la tabla, las dos tablitas que hicimos recién, estas dos que son artistas y canciones, y con el insert into van a tener que insertar entonces el punto 2 y el punto 3. En el video anterior habíamos creado una base de datos que se llamaba Trabajo Práctico 4, en el que teníamos que hacer 3 tablitas. Nosotros habíamos creado 2 nada más, les quedaba a ustedes hacer la tablita de género. Hemos creado la tablita de artistas y la tablita de canciones. La de género se las había dejado para ustedes, pero es con los mismos conceptos, básicamente. Entonces, la tablita de artistas, usando el comando inserinto, le habíamos cargado algunos campos. Recordemos que el campo ID que habíamos creado para la tabla de artistas, si vamos a estructura, lo habíamos definido como auto-increment. ¿Qué significaba que sea auto-increment? Que se iba cargando solito a medida que yo iba agregando registros, se iba auto-incrementando y generando de manera automática. Si no recuerdo mal, para la tabla de canciones vamos a ir a la estructura y también el ID es auto-increment. El ID de cada canción es auto-increment. Pero además tiene otro campo que es el ID de artistas y está relacionado con la tablita de artistas que está acá. Es decir, si yo me fijo en los artistas que tengo, me voy a examinarlos. Tengo, por ejemplo, Fito Páez tiene el ID 2, Shakira el 3, Soledad Pastorutti el 4. Entonces, al yo crear una canción nueva, tengo que, si lo hago de esta manera, el ID no pongo nada porque es auto-increment. El ID del artista tiene que ser un artista que esté en la tabla de artistas. Por ejemplo, si pongo 3, me estoy refiriendo a Shakira. Por ejemplo, el nombre de la canción, no me acuerdo la canción en este momento, vamos a poner Waka Waka, nombre de canción de Shakira. Bueno, en el género no le voy a poner nada porque no tengo la tabla de género, eso les quedó a ustedes de tarea. El año, por ejemplo, año 2000 y el precio, qué sé yo, 456,97 sería el precio de venta, ¿no? Y acá volvemos al error que nos dio también en el campo anterior. Me dice que me falta el ID de género en este caso, ¿sí? Que yo no le puse nada en este caso. ¿Cómo solucionamos este problema? Lo solucionamos yendo a la estructura de la tabla y poniendo que en el campo donde yo a veces voy a ingresar valores y a veces no, le pongo un valor predeterminado que puede ser, por ejemplo, null.
Y de esa manera se soluciona aquellos campos en los que algunas veces no voy a ingresar nada. En este caso, por ejemplo, en género, a veces voy a ingresar y a veces no. Vamos a ver si esto funciona. Vamos de nuevo a insertar. El ID de artista 3, que era Shakira. Waka Waka, que era el nombre de la canción. Y el ID de género no voy a poner nada. Año 2000. Y un precio. Y ahora no me tiro error, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Si bien yo utilicé el comando insertar, que ya viene predeterminado con el phpMyAdmin, fíjense que también me genera el SQL, que ya lo habíamos visto también en otras ocasiones, cómo hacerlo directamente. Bien, lo que me pide el punto 4, básicamente, es que ingresar 20 canciones, pero esas 20 canciones tienen que estar vinculadas con los artistas que ya se ingresaron. Es decir, yo no puedo ingresar una canción con un ID de artista que no esté en la tabla de artistas, ¿sí? Solamente estos, o agrego más artistas que yo vaya necesitando. Yo no podría ingresar una canción con el ID, por ejemplo, de artista 9, porque el ID de artista 9 no existe. Luego de haber creado todas las tablas, vamos a continuar con los puntos de consulta del trabajo práctico 4. En el punto 5 me pide obtener todos los artistas ordenados por nombre y también por nacimiento. Entonces, vamos a ir a donde dice SQL y vamos a comenzar. Comencemos desde cero. Comenzamos. Select. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama artistas. El mismo phpMyAdmin me va generando la ayuda. Me pide que traiga, en este caso, todos los artistas. No me dice específicamente qué datos, entonces voy a poner punto asterisco. También podría poner asterisco directamente y es lo mismo. From tiene que estar siempre, es un comando obligatorio el from, la tabla artistas. Bien. Y me pide que estén ordenados por nombre y también por nacimiento. Entonces le colocamos order by. Order by, por ejemplo, es un comando de MySQL, pero no es obligatorio. Si puede estar o no puede estar. Pero, por ejemplo, si yo uso el comando select, tiene que estar el from sí o sí, porque le tengo que decir de qué tabla tiene que traer. Entonces, order by, nombre. Y también quiero que lo ordene por la fecha de nacimiento. Entonces, coma, nacimiento. ¿Cómo lo hará? ¿En orden descendente o ascendente? Por defecto lo hacen de orden ascendente. Si yo quisiera que esto lo haga en orden descendente, tengo que poner acá descendente. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Le voy a dar continuar. Y acá me trae todos los artistas ordenados por nombre y también por fecha de nacimiento. Primero lo ordena por nombre y luego del nombre la fecha de nacimiento, en ese caso. Entonces, este sería el punto 5. En el punto 6 me pide consultar cuáles son los artistas provenientes de Argentina, incluyendo el nombre de género asociado. Es decir, quiero que me traiga cuáles son los artistas que están ahí. No podría traer el género porque en este ejemplo que yo les hice no traigo el género, pero sí le vamos a cambiar y vamos a traer, por ejemplo, de las canciones, cuáles son las canciones de ese artista. Entonces, quiero que me traiga cuáles son los artistas provenientes de Argentina. Entonces, select artistas punto asterisco from artista. En este caso no los quiero ordenar, los quiero filtrar. Cuando yo quiero filtrar, el comando se llama where. Y el campo se llama país. Where país sea igual a Argentina. Ahí estoy trayendo. Mucho cuidado acá por si escribí Argentina con mayúsculas o minúsculas. Bien, acá me estaría trayendo todos los artistas provenientes de Argentina. Y les dejo para ustedes el tema del género como tarea. En el punto 7 me pide consultar cuáles son los artistas, no, el 7 está bien, el 8, consultar todas las canciones desde el año 2000 en adelante, indicando también el nombre del artista. Acá
El tema de las canciones, vamos a comenzar con esa primero. Tengo una columna que dice año. Vamos a ver cuántas tenemos de canciones. Bueno, en canciones tengo solamente una en realidad, porque esta la voy a borrar, la de Shakira. Le voy a insertar más canciones para que tengamos para consultar. ¿Cómo hago para insertar? Me voy a ir aquí y voy a colocar insert into canciones. Recordemos que va en la lista de campos. En este caso vamos a poner el año de la canción, el ID del artista, el ID de género no lo voy a poner, el nombre de la canción y el precio. Values, por ejemplo, año 2020, no sé, año 2000, el ID del artista 3, que es Shakira, el nombre de la canción, bueno, no me acuerdo ninguna canción de Shakira. Vamos a buscar una lista de canciones de Shakira. Acá tenemos Chantaje en el 2016. Teníamos, y el precio, no sé, vamos a poner precio. Chantaje entonces en el 2016. Voy a copiar, fíjense que pongo punto y coma al final cuando tengo varios inserintos. Tengo la bicicleta. Acá cuando pongo el nombre, fíjense que tiene que ir con comilla, no me olvido. Porque no es una variable, es un nombre real. Tenemos la bicicleta, no sé, le vamos a poner en el 2020 la bicicleta. Vamos a buscar otra. Rabiosa. No sé, le vamos a poner 2018 Rabiosa. Entonces, fíjense que todos tienen el ID de artista 3, porque esa es Shakira. Le voy a dar continuar. La columna ID de artista me dice que no es conocida. Vamos a ver qué pasó. Ah, es ID de artistas. Yo la había generado mal. Bueno, es ID de artistas. Voy a cambiar ahí y vamos a continuar de nuevo. Listo, ahí me generó 3 canciones para Shakira. Y vamos a ver otro cantante más. Vamos a suponer Fito Páez. Bien, ahí tenemos La Rumba del Piano en el 63. Vamos a ir insertando por acá. Recordemos que Fito Páez era el artista número 2. Voy a cambiar acá el 3 por el 2. Bien. Entonces tenemos La Rumba del Piano. Después tenemos Cuervos en Casa. Y vamos a suponer otra. Sale tema de Piluso. Es medio raro, pero no importa. La idea es que tengamos algo. Bien, vamos a suponer que esta fue en el año 1978, este fue en el 2000, estamos cargando datos nada más, y este fue en el 2018, ¿sí? Vamos a continuar. Lo importante de todo esto, otra vez, faltaba la S acá, lo importante de todo esto, el campo se llamaba así, es que el ID de artista que yo cargo, en este caso, exista. Yo cargué el ID de artista en el caso de las canciones, cargué el ID 3 y el 2, que en este caso, si me fijo en la tabla de artistas, el 3 y el 2 es Fito Páez y Shakira. Eso es lo importante. Entonces, ahora voy a crear una consulta. Lo que me pide son todas las canciones desde el año 2000. Entonces vamos a crear primero la consulta de las canciones. Select asterisco from canciones. Where año
sea mayor o igual a 2000. ¿Sí? Ahí me va a traer todas las canciones del año 2000. Y está perfecto. ¿Cuál es el problema? Que yo no solo necesito el nombre de la canción, sino el nombre del artista. Pero yo en la tabla esta no tengo el nombre del artista. El nombre del artista está en la tablita artistas. Pero sí tengo el ID del artista. Entonces con eso voy a ligar. ¿Cómo voy a hacer? El select es from canciones. Pero además voy a usar otra tabla. Y ahí vamos a usar un comando que se llama inner join. Inner join lo que hace es agregar una nueva tabla para la consulta. ¿Cuál sería esa tabla? La tabla se va a llamar artistas. Cuando uso el inner join, siempre le tengo que decir cuál va a ser, por dónde se van a unir las tablas. En este caso se van a unir por el campo que se llama ID de artista, en el caso de canciones, y ID en el caso de la tabla artistas. Entonces, inner join artistas. On, ahí le pongo la condición. Artistas.id sea igual a canciones.id de artistas. Entonces, le estoy diciendo que me una esos dos campos. Y entonces en el select, ahora tengo que decirle que me traiga de canciones, quiero que me traiga el nombre. También quiero que me traiga, por ejemplo, el año. Quiero que me traiga el año. Y además, quiero que me traiga, por ejemplo, el precio. Y de la tabla artistas, quiero que me traiga el nombre del artista. Entonces ahí voy ordenando. Entonces, from la tabla canciones, pero unida con la tabla artistas, en donde se unen por artistas.id igual a canciones.id de artistas. Where año sea mayor a 2000. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no pongo el nombre de la tabla en año? En este caso no hay problema, porque entre las dos tablas, hay un solo campo año y está en canciones. Pero si año, por ejemplo, vamos a suponer que artistas también tenía un campito que se llamaba año, en ese caso tengo que especificar de cuál tabla lo voy a hacer. Entonces, pero de cualquier manera lo puedo hacer. Canciones.año sea mayor a 2000. Le vamos a dar continuar a esto y acá me trae el nombre de la canción, el año de la canción, el precio y quién la canta, Shakira o Fito Páez. Y incluso luego de todo esto los podemos ordenar también. El order by generalmente va al final de la consulta. Order by, vamos a suponer, artistas.nombre. Recordemos que lo hace nombre en orden ascendente. Y acá me lo ordenó no. También lo podremos ordenar, por ejemplo, por año. Entonces le ponemos order by canciones.año. Ahí me lo ordenó por año. Entonces, cuando yo tengo que unir dos tablas, tiene que haber primero un campo que me permita unirlas. En este caso, el ID del artista estaba guardado con las canciones, sí o sí. Y luego uso el comando inner join para poder unir esa tabla. Y si tuviera una tercera tabla que ustedes lo van a tener como tarea, la tabla de género, fíjense que yo tengo dentro de canciones ID de género, pero me falta la tabla género. Bueno, entonces agregamos otro inner join con esa tablita género que van a tener ustedes. Género. Con género.id de género sea igual a canciones.id de género. Ahí van a tener que, pueden agregar todos los inner join que ustedes necesiten. ¿Sí? Entonces, esta del género les queda como tarea a ustedes. Ya sabemos insertar valores y consultar. Ahora vamos a hacer el punto 9, que es actualizar el nombre de un artista. Para poder actualizar es importante tener un campo de referencia. Supongamos en el caso de los artistas, tenemos un campo que es el campo ID, que es único para cada artista.
Entonces, supongamos que yo quiero cambiar el nombre de Emilia por Emilia Mermes. Y sabemos que el ID en ese caso es el número 5 y es único. Entonces vamos a hacer la consulta. El comando para poder actualizar un valor que ya está en la tabla, es update. Con update tengo que poner el nombre de la tabla con la cual voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con la tabla artistas. Y luego a continuación le tengo que decir qué campos voy a modificar. Por ejemplo, set nombre sea igual a Emilia Mermes. Voy a cambiar. Si yo coloco este update así como está, sería trágico porque lo que va a hacer es a todos los artistas que tengo ahí, a todos, les va a poner Emilia Mermes. A todos, porque yo no le puse ningún where acá. Es muy importante el where en el caso del update. Mucho cuidado cuando usamos el update. Entonces, where, ¿a quién le voy a poner Emilia Mermes? En el campo donde el ID sea igual a, si no me equivoco era el 5. Voy a copiarlo a este para no modificarlo. Me voy a artistas y voy a ver si a corroborar si era el 5. Sí, era el número 5, Emilia. Duden mucho aquí, mucho cuidado cuando usan un update. Y ahora sí le voy a dar continuar. Bien, me dice que fue una fila afectada. Si me voy acá a artistas, ya veo que está Emilia Mermes. Entonces, si yo, por ejemplo, a Soledad Pastoruti le quiero cambiar por Soledad, ¿cómo sería el comando? Sería update, la tabla, ¿cómo se llama? Artistas. Set, el campo que quiero cambiar, en este caso nombre, quiero que sea igual a la Sole, por ejemplo. Quiero cambiarle ahí, la Sole. Y acá no me tengo que olvidar nunca el where. Where el ID sea igual a, y ahora me olvidé de nuevo cuál era el ID de la Soledad Pastoruti. Me voy a los artistas. Y Soledad Pastoruti era el número 4. Vuelvo, ya lo tengo copiado. Entonces pongo el ID 4. Le doy continuar. Y me va a cambiar acá los artistas. Me va a poner la Sole en este caso. Ahora, actualizar a 0 el precio de todas las canciones anteriores a 1990. ¿Cómo sería si yo quiero cambiar el precio solamente de una canción? Vamos a suponer que esta que se llama La Bicicleta, le quiero cambiar el precio. Entonces, ¿cómo sería la consulta? La consulta sería update, canciones, set, precio, sea igual, vamos a suponer, a 400. Where el ID de la canción sea igual a 4. Entonces, en este caso solamente le va a cambiar el precio a la canción que tiene el ID igual a 4. Si me fijo acá en canciones, el ID 4 ahora vale 400, le cambió. Pero en este caso lo que me está pidiendo es actualizar de todas las canciones cuyo año sea anterior a 1990, es decir, menor a 1990. Entonces, acá lo que vamos a hacer es cambiar update artistas, perdón, lo copié mal. Bueno, update canciones, set, precio, sea igual a, no sé, 67, a eso. Where, año, sea menor al año 2000. Todas las canciones que sean menor al año 2000, les va a cambiar por 674. Lo voy a continuar a la consulta. Y acá me dice cuántas, bueno, una sola fila afectada porque había una sola canción que era anterior al año 2000. En este caso era esta, el Waka Waka. Vamos a hacerlo de nuevo, pero ahora vamos a actualizar las canciones cuyo año sea mayor o igual al año 2000. Vamos a ponerle el precio 999. Si lo ejecuto, van a ver que me da 6 filas afectadas. Es decir, el update no solamente me permite afectar una columna, puedo cambiar todos los precios, por ejemplo, por marca. Supongamos que tengo un supermercado
y quiero cambiar un 10% todos los productos de lácteos. Entonces voy y todos los tipos lácteos le aumento el precio, ¿sí? Entonces el update no solamente me permite actualizar un campo, sino también muchos campos. Y por último me está pidiendo que elimine una canción, en este caso. Es exactamente igual al update, con la diferencia que en lugar de poner update vamos a poner delete. ¿Sí? Delete. From, en este caso, por ejemplo, canciones. Y tengo que poner where. ¿Qué voy a eliminar? Where, por ejemplo, el ID de la canción sea igual a 4. Lo que estoy por hacer es eliminar el ID 4. Antes de eliminarlo vamos a verificar que exista. El ID 4 sería la bicicleta, esta que está aquí. Entonces, le coloco delete from canciones, where ID sea igual a 4. Al igual que el update, tienen que tener mucho cuidado cuando trabajan con el delete. Bien, ahí me dice una fila eliminada. Mucho cuidado, por ejemplo, si a mí se me ocurre hacer algo así como delete from canciones, porque esto lo que haría sería eliminar todos los registros de la tabla. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Bien, entonces ahora podrían hacer el práctico donde me pide eliminar. También pueden hacer los artistas cuya fecha de nacimiento sea menor a 1950. Bien, les queda como tarea eso para ustedes y con eso tendríamos terminado el trabajo práctico número 4.